Adolf Hitler fue un líder carismático y manipulador, capaz de movilizar grandes masas a través de una combinación de técnicas retóricas, políticas y propagandistas. Entre los aspectos más importantes de estas habilidades que ocupó para consolidar su poder son las siguientes: oratoria y carisma. Hitler era un orador talentoso que sabía capturar la atención y el entusiasmo de sus oyentes. Sus discursos eran apasionados y usaba un lenguaje fuerte y emocional que apelaba tanto a los miedos como a las esperanzas del público alemán. Esto le permitía ganarse la lealtad de sus seguidores y alimentar el nacionalismo. La propaganda. El régimen nazi, bajo la dirección de Joseph Goebbels, utilizó intensivamente la propaganda para controlar la información y reforzar la imagen de Hitler como un salvador del pueblo alemán. Las películas, la radio y los carteles glorificaban al líder y promovían su visión, manipulando la opinión pública y limitando las voces críticas. La promoción del sentimiento nacionalista y la supremacía racial fue algo que Hitler explotó, el resentimiento alemán tras la Primera Guerra Mundial, y promoviendo una ideología de superioridad racial que buscaba unificar a la población bajo la creencia en la supremacía aria. Esto fomentaba un enemigo común: los judíos, los comunistas y otros grupos marginados, que servían para cohesionar y movilizar a la población en contra de esos enemigos. También aprovechó la crisis económica. La economía alemana estaba devastada y Hitler prometió recuperación y prosperidad. Su promesa de empleos y estabilidad económica resultó atractiva para una población que sufría debido al desempleo y la pobreza. Así, convirtió la desesperación económica en apoyo político, promoviendo que el nazismo traería la recuperación. También creó una identidad colectiva. Hitler enfatizó la unidad y la identidad común del Volk alemán, sugiriendo que cada individuo tenía un papel en la construcción de una gran nación. Esto generó un fuerte sentido de permanencia y lealtad al régimen. Eliminación de la oposición. Para mantener su poder, Hitler implementó tácticas represivas persiguiendo y eliminando a cualquier opositor. El miedo a represalias contribuyó a silenciar las críticas, consolidando aún más su control sobre la sociedad. Ahora se presentará una pequeña historia relatando los hechos de manera resumida sobre Hitler en el poder. Damas y caballeros, a continuación les presentaremos la obra de teatro titulada El ascenso y caída de Adolf Hitler. Esta es la historia de un hombre cuya ambición desmedida y odio visceral llevaron al mundo a una de las épocas más oscuras de la historia. Nos encontramos en Austria, en el año 1895. Un niño de nombre Adolf Hitler crece bajo la sombra del severo padre Alois. Adolf, debes de ser un hombre de provecho, nada de tus dibujos. Pero padre, yo quiero ser un artista. Alois, déjalo soñar un poco. Desde joven, Hitler mostró interés por el arte, pero los conflictos familiares y el rechazo a su solicitud en la Academia de Bellas Artes de Viena lo frustraron enormemente. Durante la guerra, Hitler se unió al ejército alemán como voluntario y encontró un sentido a su propósito. Hitler, ¿por qué siempre estás tan entusiasmado con la guerra? Esta guerra es nuestra oportunidad para demostrar el poder de Alemania. Soldados, por el Kaiser y por la patria. Hitler fue condecorado por su valentía, pero la derrota de Alemania en 1918 y el Tratado de Versalles lo llenaron de rencor y odio. En los años 20, Hitler
se unió al Partido Obrero Alemán, que después se convertiría en el Partido Nazi. Allí conoció a figuras clave como Ernest Röhm y Joseph Goebbels. Adolf, necesitamos un líder fuerte que nos guíe. Yo soy ese líder. Debemos unir al pueblo alemán contra sus enemigos. Tu discurso, Adolf, es poderoso. Lo llevaremos a toda Alemania. 33. Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, eliminando la oposición. Hitler, espero que mantengas el orden en Alemania. De eso puede estar seguro, señor presidente. Hey, Hitler, nuestros enemigos serán eliminados. Mi Führer. Pronto, Hitler se convirtió en el dictador absoluto de Alemania y bajo su mando comenzó una política de expansión territorial y de persecución contra los judíos y otras minorías. 2. En 1939, Hitler invadió Polonia, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Nos cederemos ante el terror nazi. Inglaterra resistirá. Mi Führer, nuestras tropas están avanzando, pero estamos enfrentando resistencia. No quiero excusas. Continúen la ofensiva. Trajo destrucción masiva y millones de muertes, mientras Hitler persistía en su ambición de conquistar Europa. En 1945, mientras las tropas aliadas avanzaban, Hitler se encerró en un búnker en Berlín con su pareja Eva Braun. Las tropas soviéticas están cerca del centro de Berlín. Adolf, el final está cerca. ¿Qué vamos a hacer? No seré capturado vivo. Prefiero morir antes de mi derrota. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en el búnker. Con su muerte, el régimen nazi cayó y la guerra en Europa terminó poco después. La Segunda Guerra Mundial dejó una lección que la humanidad nunca debe olvidar. Que el recuerdo de esta tragedia nos guíe hacia el futuro de paz y respeto entre naciones. Adolf Hitler es considerado uno de los líderes autoritarios más notorios de la historia moderna. Su liderazgo, basado en una ideología extrema y un control absoluto, muestra los peligros inherentes a los regímenes totalitarios. Hitler supo manipular el resentimiento y el nacionalismo exacerbado que prevalecía en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió ganar apoyo y consolidar su poder. Como líder, Hitler empleó propaganda masiva y estrategias de manipulación psicológica para influir en las masas. Desde la desesperación económica y social de la época, sus discursos apelaban a las emociones, despertando el sentido de identidad nacional, pero también inculcando el odio y desconfianza hacia minorías y otros grupos. Este control sobre la opinión pública fue esencial para imponer políticas de persecución, represión y expansión territorial, lo que llevó a Alemania a una guerra devastadora. Desde un enfoque autoritario, Hitler eliminó cualquier forma de oposición y estableció un sistema de vigilancia y represión que garantizaba su poder absoluto. La lealtad ciega y el miedo fueron herramientas fundamentales en su régimen, y cualquier disidencia era brutalmente castigada. Su liderazgo es un claro ejemplo de cómo el poder sin límites y la falta de controles pueden derivar en atrocidades y abusos de derechos humanos. Sobre esto, también podemos hablar sobre algunas frases y el contexto detrás de cada una, de cómo Hitler, con estas palabras, reflejaba su liderazgo y su manipulación para mantener su control. La primera, la fuerza de la voluntad es una cosa poderosa. Una nación puede soportar mucho sacrificio si la fe en el liderazgo es fuerte. Su interpretación es que Hitler apelaba al sacrificio con un valor patriótico, reforzando la idea de que la lealtad y la devoción hacia su liderazgo eran esenciales para lograr un cambio. Con esto, intentaba justificar cualquier dificultad que el pueblo alemán tuviera que enfrentar,
presentándola como un paso necesario hacia un futuro mejor. La siguiente es: haz que la mentira sea grande, hazla simple, sigue repitiéndola y eventualmente todos lo creerán. Interpretación. Esta frase muestra la importancia que Hitler daba a la manipulación y al poder de la propaganda, usando una mentira repetida. Hitler podía moldear la percepción pública y reforzar perjuicios, especialmente contra los judíos y otros grupos. Esto se convirtió en una táctica central de su régimen para manipular la verdad y controlar a la población. La siguiente es: si quieres brillar como el sol, primero debes arder como él. Aquí, Hitler promueve la idea de dedicarse completamente a la causa del nacionalismo, transmitiendo la idea de sacrificio extremo y entrega absoluta a los ideales del partido. Su retórica alentaba a sus seguidores a seguirlo de forma incondicional y a no temer el sufrimiento o el sacrificio personal. La siguiente es: el Estado debe proteger a las personas, pero solo mientras esas personas mantengan la salud del Estado. Este principio muestra cómo Hitler veía al Estado y a los individuos como un sistema donde solo quienes servían al propósito del nacionalismo eran considerados dignos de protección. La frase refleja la justificación para la persecución de minorías y la represión de los que no alineaban con la ideología nazi. Siguiente. La propaganda es un arma verdaderamente terrible en manos de un experto. Hitler era plenamente consciente del poder de la propaganda y la utilizaba como una arma psicológica para influir a las masas y consolidar su poder. Esta frase refleja su conocimiento sobre cómo manipular la percepción pública, usando mensajes cuidadosamente elaborados para alinear a la población con sus objetivos. El líder no es más que el servidor del pueblo. A pesar de su naturaleza dictatorial, Hitler a menudo trataba de proyectar la imagen de un líder humilde que estaba al servicio de su pueblo. Esto era parte de su estrategia para ganarse la confianza de los alemanes, haciéndoles creer que sus acciones eran únicamente por el bien común, incluso cuando estaban motivadas por su ambición personal. Quien vive debe luchar. Quien no quiere luchar en este mundo, donde la lucha es una ley eterna, no tiene derecho a existir. Esta frase refleja la visión darwinista de Hitler sobre la sociedad, donde solo los fuertes deben prevalecer. Así, promovía una mentalidad de confrontación y hostilidad, justificando la agresión militar y la opresión de los considerados débiles o inferiores, así como los judíos y las personas de minorías. Todas estas frases nos muestran el estilo de liderazgo entre una combinación de propaganda, manipulación emocional, justificación del sacrificio y un desprecio absoluto hacia quienes no compartían sus ideales o no pertenecían a ellos. Esto le permitió ganarse la confianza de una gran parte de la población alemana y consolidar su poder, con consecuencias devastadoras para todo el mundo y que aún recordamos. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes.
Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Nehme ich euch ihre Blicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen.